Hola chicos, todos tengan muy buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Tengan todos muy buenos días. ¿Se me escucha sin ningún problema, muchachos? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se me escucha sin ningún problema, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy, que corresponde a lo que vendría a ser un tema también bastante importante. Buenos días, Danilo, Judith. Buenos días. Muchachos, hoy día toca un tema también bastante reiterativo en exámenes de admisión, que vendría a ser problemas de corte y estacas. Y estos problemas de corte y estacas, tiene otro nombre ahora en el examen San Marcos, pero por lo general su nombre clásico es problemas de corte y estacas, que lo puede ver en varios libros de RM. E inclusive se va a trabajar en un momento determinado con el tema en aritmética de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Si en caso usted quiere profundizar un poquito más respecto de ello, están en esos temas de aritmética. Bueno, entonces vamos a comenzar rapidito el día de hoy, ¿sí? Espero comenzar bien, este segundo día de la semana. Y el tema, el nombre que tiene es frecuencia de sucesos. ¿Sí? Cuando ves este nombre en pregunta de examen de admisión o lo que vendría a ser en este caso en el prospecto de admisión, tan solo se basa en problemas de corte y estacas. ¿Sí? Cuando ves frecuencia de sucesos. Bueno, en este caso tenemos que analizar lo siguiente. Identificar y diferenciar entre cortes, partes, estacas, tanto en figuras abiertas como figuras cerradas para sus aplicaciones. Bueno, frecuencia de suceso, vamos a ver problemas en este caso de corte y estacas en figuras abiertas. Vamos a ver problemas de corte y estacas en figuras cerradas, problemas sobre pastillas y problemas sobre pistolas, disparos. Eso vendría a ser el caso del día de hoy. Ahora, se ha visto en este caso estos dos puntos, problemas de pastillas y disparos, vienen frecuentemente en examen de admisión. Ese en sí es un problema netamente de estacas, ¿sí? Respecto a problemas de estacas, respecto a lo que vendría a ser una figura abierta. Así es, en este caso. Todo eso corresponde a lo que vendría a ser una figura abierta. Ya lo vamos a analizar, pues, en el transcurso de la clase. ¿Sí? Todo lo vamos a analizar en el transcurso, pues, de la clase. Bueno, en este caso vamos a ver qué es una figura abierta. En este caso, cuando hablamos de una figura abierta, hablamos de repente de una barra o de repente de una soga, en el cual su punto inicial y su punto final no están unidos. Está bien, eso sería pues una línea abierta, cuando su punto inicial y su punto final no están pues unidos. Ahora bien, respecto a una línea abierta, podemos observar que en especialmente la que está acá, se puede tomar como si fuera una barra de metal y también se le puede tomar como referencia al tiempo. Claro, el tiempo es lineal, ¿no? ¿Sí? Bueno, iniciar y final del tiempo. Y en este tipo de tiempos vamos a analizar lo que vendría a ser los disparos y lo que vendría a ser también las pastillas. Disparos y pastillas. Ahí está, pastillas. Ahí está. ¿Sí? Cuando hablemos en este caso de una figura abierta. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a dar un concepto, ¿no? Digamos, hace referencia cuando los problemas se consideran en línea recta de longitud L. ¿Sí? De longitud L con sus respectivas longitudes y unitarias de, las cuales representan los espacios entre corte y estaca y estaca. Por favor, acá hay que dejar algo bastante claro. Cuando hablamos problemas de corte y estacas, tiburón, lo primero que tienes que recordar siempre vendría a ser el número de partes. Si tú sabes cómo calcular el número de partes, los problemas ya salieron ya. La idea básica es que tú recuerdes cómo se calcula el número de partes. El número de partes vendría a ser igual a, de esta manera. Sería longitud total entre longitud unitaria. Eso vendría a ser en este caso el número de partes. ¿Sí?
longitud total entre longitud unitaria. Eso se va a trabajar. Y cuando nosotros quisiéramos, de repente, en este caso, cortes sería tranquilamente el número de partes menos 1. Y cuando quisiéramos nosotros de repente estacas sería en este caso el número de partes más 1. ¿Está bien? Está bien. Eso sería en una figura abierta. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender hoy día y que tiene que quedarte a ti claro es cómo se calcula el número de partes. ¿Está bien? El número de partes. El número de partes, ¿cómo se calcula? El número de partes siempre va a ser longitud total entre longitud unitaria. ¿Está bien? El número de partes va a ser longitud total entre longitud unitaria. Y de ahí tranquilamente vas a sacar ¿qué? Vas a sacar lo que vendría a ser el número de cortes y vas a sacar lo que vendría a ser el número de estacas. Pero lo primordial, te lo digo por enésima vez, vendría a ser ¿qué cosa? El número de partes. Ya sea una figura abierta o una figura cerrada, lo que a ti te tiene que importar, tu misión en este tema es encontrar el número de partes. Entonces vamos a justificar el por qué. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros tenemos de repente, en este caso, una línea abierta, como te has dado cuenta, si tú haces un cortecito, tendrías dos partes, ¿sí? O sea, un cortecito tendrías dos partes. Un cortecito tendría dos partes. Si haces de repente dos cortecitos, tendrías tres partes. Si haces tres cortecitos, tendrías cuatro partes. O sea, te das cuenta que todo depende del número de partes. Si tú te das cuenta, acá podemos analizarlo nuevamente, si en caso no lo has visto. Podemos decir lo siguiente. Si nosotros observamos, en este caso, un corte, podemos observar que tranquilamente hay ¿cuántas? Hay dos partes. Claro, ¿no? Si tú analizas ahora dos cortes, observas muy bien que habrían ¿cuánto? Tres partes. O sea, el número de cortes se relaciona con el número de partes. El número de cortes será el número de partes menos 1. Entonces, muchachón, si yo te digo en el problema lo siguiente, a una barra de metal, como tú ves acá, digamos que le hacemos en este caso tres cortes, ¿cuántas partes tendríamos? Si le hacemos tres cortes, ¿cuántas partes tendríamos? A la barra de metal le hacemos tres cortes. Algunos me dicen que tendríamos dos partes. A ver, tenga bastante cuidadito. A ver, si tenemos tres cortes, tendríamos cuatro partes. Tenga bastante cuidado. Si de repente en vez de tres cortes tuviéramos 7 cortes, ¿cuántas partes tendríamos? ¿Tendríamos cuántas partes? Tendríamos 8 partes. A ver, acá te tranqueo. A pobre que te pierdas, ¿ah? ¿Qué pasaría si yo tuviera en este problema, digamos, 5 partes? Si tuviera yo 5 partes, ¿cuántos cortes le hice? Si tuviera en este caso 5 partes, ¿cuántos cortes habré hecho? Habré hecho 4 cortes. Entonces, profesor, habrán habido 4 cortes. O sea, te das cuenta que el número de partes y el número de cortes en verdad son importantes. Si yo tengo 4 cortes, tendría en este caso 5 partes. Y si tengo 5 partes, es porque ha realizado ¿cuánto? 4 cortes. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, profesor, entonces lo vital vendría a ser el número de partes, claro. ¿Y el número de partes cómo se consigue? El número de partes se consigue de la siguiente manera. Imagínate que yo tengo una longitud, en este caso, de 10 metros. Perdóname. Imagínate que yo tengo una longitud de 10 metros. Hay una barra de 10 metros. ¿Está bien? La pregunta es la siguiente, de 10 metros. Y yo quiero pedacitos de 2 metros. Yo quiero pedacitos, en este caso, de 2 metros. ¿Cuántas partes voy a tener? ¿Cuánto sería el número de partes? Por favor, ¿cuántas serían el total de partes? Claro, lo divides tranquilamente. 10 entre ¿cuánto? Entre 2, tendrías 5 partes. Pero si quieres tú 5 partes, por favor, instinto salvaje, dime cuánto sería el número de cortes, por favor. ¿Cuántos cortes necesitas entonces? ¿Necesitas entonces cuántos cortes? Necesitas 4 cortes.
Ahí está, 4 cortes. ¿Está bien? Pero todo parte del número de partes, todo inicia del número de partes. Tenemos que encontrar el número de partes. ¿Y el número de partes cómo lo consigo? La longitud total entre la longitud de cada pedacito, también llamada longitud unitaria. Es cómo se calcula el número de partes. El número de partes se calcula longitud total entre longitud unitaria. Borramos. A ver, vamos a ver. Sería longitud total entre longitud unitaria. Recuerda lo siguiente. Bueno, en este caso, si tú te das cuenta, ya hemos analizado. Si hay un corte, hay 2 partes. Si hay 2 cortes, 3 partes. Si hay 3 cortes, 4 partes. Entonces, el número de partes sería tranquilamente longitud total, la longitud de todo, la línea, entre la longitud unitaria. Ya está. Y el número de cortes sería, en este caso, número de partes menos 1. ¿Sí? El número de cortes, recuérdalo muy bien, es el número de partes menos 1. Entonces, lo que tendríamos que decir acá es lo siguiente, que el número de cortes sería en este caso longitud total entre longitud unitaria menos 1. Bueno, eso sería lo que vendría a ser el número de cortes, el número de cortes. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el número de estacas. Creo que te das cuenta rápidamente que para poder cercar mínimo necesitas 2 estacas. ¿Sí? Para poder cercar algo mínimo necesitas 2 estacas al inicio y al final. A ver, cerca algo con una sola estaca. No vas a poder cercarlo, ¿sí? Entonces lo mínimo que necesitas son 2. Entonces, representación gráfica. Ahí está la longitud total. Ahí está. Si te das cuenta, son todas las estacas y vamos a analizarlo de la siguiente manera. Imagínate lo siguiente. Vamos a escribir todo. Ahí está. Y vamos a ir analizando ya la figura como está. Si tú te das cuenta tranquilamente, vamos a hacerlo de blanquito. Si tú lo analizas tranquilamente, si tú tienes en este caso, como te has dado cuenta, una parte significa que hay 2 estacas, al inicio y al final. ¿Estamos de acuerdo? Si tú de repente te das cuenta ahora, tienes 5 estacas, pero hay 4 partes. Hay 5 estacas, pero están seccionándolo en 4 partes. Si tú tuvieras de repente 4 estacas, ¿sí? Estarías tú cercando 3 partes. Si tú tuvieras de repente 3 estacas, estás en este caso cercando 2 partes. Si tú quieres cercar una parte, o tendrías 2 estacas, estarías cercando tan solo una parte. O sea, el número de estacas con el número de partes también se relacionan. Si yo quiero cercar una parte, necesito 2 estacas. Si yo quiero de repente cercar 2 partes, necesito 3 estacas. Si quiero yo cercar 3 partes, necesito 4 estacas. Y si yo quiero cercar de repente 4 partes, necesito 5 estacas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que el número de estacas es uno más que el número de partes. ¿Se entendió, muchachos? El número de estacas es uno más que el número de partes. O sea, también, en este caso, el número de estacas se relaciona con el número de partes. El número de partes más 1. Entonces, el número de partes ya sabemos que es longitud total entre longitud unitaria. Está bien, longitud total entre longitud unitaria. Eso vendría a ser el número de partes. Entonces, el número de estacas sería, en este caso, el número de partes más 1. El número de estacas sería el número de partes más 1. ¿Sí? Y al final, pues bueno, esa sería la fórmula, ¿no? El número de estacas es la longitud total entre la longitud unitaria más 1. Recuerda lo siguiente, que el número de cortes, recuerda esto nada más, recuerda de todo lo que estamos hablándote, tan solo tienes que acordarte de esto. Que el número de cortes es el número de partes más 1. Que el número de cortes es el número de partes más 1. Y el número de estacas vendría a ser el número de partes más 1, perdón, y el número de cortes es el número de partes menos 1. El número de cortes es el número de partes menos 1 y el número de estacas es el número de partes más 1. Ahí está. A ver, vamos a ver un ejemplito sencillo. Te dice, Piero tiene una soga de 60 metros de longitud y quiere cortar en trozos de 3 metros. Si le cobran 2 soles por cada corte, ¿cuánto gastará en cortar toda la soga? Entonces, observas muy bien que dentro del problema te dice que la longitud total es de 60 metros.
y quieres pedacitos de 3 metros. La pregunta es, ¿puedes encontrar rápidamente el número de partes? Sí. El número de partes sería entonces de la siguiente manera. El número de partes sería la longitud total, que en este caso te dan de dato que es 60, entre la longitud de cada pedacito. ¿Cuánto vale cada pedacito? Vendría a ser 3 sobre 3. En este caso vendría a ser en total, ¿cuánto? Vendría en total a ser 20. 20 en este caso, 20. Entonces, el número de partes vendría a ser 20. Pero si el número de partes es 20, ¿cuántos cortes tendría que hacer? Dime el número de cortes, ¿cuánto sería? ¿El número de cortes cuánto sería? ¿Uno más o uno menos? El número de cortes, por ende, tendría que ser 19. Es uno menos, ¿sí? Es 19. Pero si son 19 cortes, recuerda que cada corte te cobran 2 solcitos. Te cobran 2 solcitos. Por cada corte, te cobran 2 solcitos. Entonces, ¿cuántos cortes te necesitaré? 19 veces 2 soles. Y 19 por 2 soles te daría ¿cuánto? Te daría 38 soles. Y esa sería la respuesta del problema. ¿Está bien? Esa sería la respuesta del problema. Ahí está. Vamos a verlo mucho mejor en lo que vendría a ser la clase. Dice lo siguiente, resolución. Nos piden lo que gasta en cortar la soga del enunciado. Pero tiene una soga de 60 metros. Ahí está. Pero cada pedacito está ¿de cuánto? De 3 metros. ¿Sí? Entonces, cada pedacito que quiere cortar es de 3 metros. Ahí está, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Entonces, el número de cortes es la longitud total entre longitud unitaria. La longitud total vendría a ser, en este caso, 60 entre 3, pero menos 1 porque así se da el número de cortes. Entonces, sería en este caso 20 menos 1 sería 19, y cada corte me cuesta 2 soles. 19 por 2 sería en total 38 soles, lo que hemos dicho hace ratito. Está sencillo tan solo para aplicar estos criterios, nada más. Tan solo para aplicar estos criterios. Vamos ahora a la aplicación número 2. A la aplicación número 2. A ver, veamos. Se quiere ubicar a lo largo de una línea recta, cuya longitud es de 80 metros, estaca igualmente espaciadas, 2 metros, una de otra. O sea, las estacas tienen que estar una de otra separadas 2 metros. Y la longitud total es 80 metros. Entonces la longitud total es 80 y cada pedacito vendría a ser de 2 metros. La pregunta es, ¿podemos encontrar el número, en este caso, de partes? Sí. ¿El número de partes cuánto sería al ojo, muchachos? Al ojo, ¿cuánto sería el número de partes? Por favor, te indico los datos. La longitud total es de 80 y quiero estacas igualmente espaciadas 2 metros. O sea, la longitud de cada longitud unitaria vendría a ser de 2 metros. Entonces, el número de partes se conoce. El número de partes sería longitud total 80 entre 2 sería pues 40. Si son 40, la pregunta es, ¿cuántas estacas se necesitan? ¿41 o 39? Si el número de partes es 40, si el número de partes es 40 partes, la pregunta es, ¿cuántas serían el número de estacas? El número de estacas sería uno más o uno menos. El número de estacas sería en este caso uno más, no uno más. Uno más, mi estimado Fabrizio, porque observa, tienes una parte y pones una estaca acá y otra estaca acá. Si tienes una parte, ¿cuántas estacas estás ubicando? 2 estacas. ¿Está bien? En este caso, cuando tengo yo una cantidad de partes, el número de estacas sería ¿cuánto? Uno más. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió, hijito? ¿Está bien, tiburón? ¿Sí? Ahí está. Entonces hay que tener cuidadito ahí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo recalco bastante? Porque es clásico de admisión, tiburón, tiburona. Entonces tenemos que darle ahí parejo esas ideas para que no te olvides. Lo importante es el número de partes. Si quiero el número de cortes, el número de cortes en una línea sería el número de partes menos 1. Y si quisiera yo el número de estacas, sería el número de partes más 1. ¿Está bien? Ya está. Nos piden la cantidad máxima de estacas. Tan solo tendrían que darte la cantidad de estacas. Del enunciado, 80 metros, en este caso separado cada uno de ellos 2 metros.
Entonces yo puedo calcular lo que vendría a ser el número de partes. El número de partes sería longitud total 80 entre 2 sería pues 40 y el número de estacas es 1 más al número de partes. O sea, sería 40 más 1, sería en total 41. Ahí está. Está bien, está bastante sencillo los ejemplitos para que no te desmayes, para que no tengas dificultad. Ahí están los dos para poder verlo. ¿Está bien? No se preocupe, estos ejemplitos están en la práctica. ¿Sí? Vamos ahora a lo que vendría a ser la aplicación siguiente. Ya. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser en este caso, qué pasa con los cortes y estacas en este caso, en una figura cerrada. Al decir figura cerrada, estoy hablando de una figura en la cual el inicio y el final coinciden. O también podemos ver de que no se puede distinguir el punto inicial y el punto final. En este caso, la pregunta que se hace es que este rectángulo vendría a ser una figura pues cerrada, o lo podemos trabajar con este caso. Ahí está. Ahora la pregunta será la siguiente. Si tú te das cuenta, en esta figura, si yo hago un primer corte, ¿cuántas partes tengo? En una figura cerrada, si hago un primer corte, ¿cuántas partes tengo? Si te das cuenta, tendría una parte. He hecho un corte, una parte. Si le hago dos cortes, tendría dos partes. Te das cuenta, la parte de arriba y la parte de abajo. Acá si tengo tres cortes, tendría tres partes. Y si tengo acá cuatro cortes, tendría cuatro partes. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con esto es que el número de partes es igual a ¿qué? Al número de estacas. Es igual al número de cortes. El número de partes es igual al número de cortes. Y nadie lo puede negarse. ¿Está bien? Es igual al número de cortes. En una figura que es cerrada, el número de partes es igual al número de cortes. ¿Se entendió ahí, muchachos? Por favor, dígame. ¿Se entendió hasta ahí? En una figura cerrada, el número de partes es igual al número de cortes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de escribir, en este caso, cortes, lo ubico estacas? Creo que ya hemos hablado de que tú no puedes cercar con una sola estaca. ¿Sí? Entonces necesitas mínimo ¿cuánto? Dos. Si yo acá le pongo una estaca y acá otra estaca, tendría en este caso dos estacas. Pero si tienes dos estacas, ¿cuántas partes has generado? Si tienes dos estacas, has generado dos partes. Está bien, dos partes. Si tienes una tercera estaca, estarías generando tres partes. Si tienes cuatro estacas, tendrías cuatro partes. O sea, te darías cuenta ya con esta figura que en una figura cerrada, el número de estacas en una figura cerrada es igual al número de partes. ¿Sí? El número de estacas es igual al número de partes. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir acá lo siguiente. Que cuando la figura es cerrada, lo que tenemos que decir es que el número de partes es igual al número de cortes igual al número de estacas. O sea, en una figura que es cerrada, si yo calculo el número de partes, es como decir calcular el número de cortes, y es decir, como calcular el número de estacas. Está bien. Si en una figura cerrada tú calculas el número de partes, a la vez ese número te indica el número de cortes, y a la vez ese número también te indica el número de estacas. Está bien. Eso tiene que quedarte claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el número de partes, profe, entonces? ¿Cómo calculo el número de partes? Bueno, el número de partes en este caso se realiza de la siguiente manera. El número de partes vendría a ser igual a ¿qué? A la longitud total. Pero a la longitud total en una figura cerrada se le llama perímetro. Sería el perímetro entre la longitud unitaria. O sea, la longitud de cada partecita. ¿Sí? El perímetro sobre la longitud de cada pedacito. Eso vendría a ser lo que vendría a ser en este caso el número de partes. Vamos a verlo en la PPT. Vamos a verlo tranquilamente en la PPT. Te dice entonces acá lo siguiente. Te dice, se hace referencia cuando los problemas se consideran una línea cerrada con sus respectivas longitudes unitarias de, las cuales representan espacios entre corte y corte o entre estaca y estaca. Representación gráfica.
Ahí te das cuenta que es un primer corte, una longitud D, otro segundo corte, un tercer corte, un cuarto corte, un quinto corte y un sexto corte. Entonces, quinto corte. Entonces te das cuenta que el número de cortes es igual al número de partes. ¿Sí? Y eso ya lo hemos trabajado. El número de cortes es igual al número de partes. Pero si quieres poner tu estacas, estás observando que has puesto 5 estacas. O sea, aunque no, lo hemos trabajado, pero un poquito mejor, podemos observar acá lo siguiente. Podemos observar que dentro del problema podemos ver de que el número de partes es igual al número de estacas. Entonces, en una figura que vendría a ser, en este caso, cerrada, se cumple que el número de cortes es igual al número de partes y es igual al número de estacas. Ahí está. Eso es lo que hemos demostrado también en otros problemas. El número de cortes es igual al número de estacas y eso es igual al número de ¿quién? De partes. Pero ¿cómo se calcula el número de partes? El número de partes sería calculado como que la longitud total, que en este caso por ser cerrada se le dice pues perímetro, entre la longitud unitaria, que en este caso vendría a ser de longitud D, ¿sí? La longitud unitaria. D. Sería en este caso la longitud L sobre D. Una figura cerrada se puede considerar un círculo, un cuadrilátero, un pentágono, o sea, una figura cerrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro en esta jugada? El número de partes es igual al número de cortes, igual al número de estacas, cuando hablamos de una figura que es cerrada. Cuando hablamos de una figura que es cerrada. Entonces vamos a ver unos ejemplitos acá. Te dice, Hilda necesita ubicar sillas cada 3 metros alrededor del patio. Hilda necesita ubicar sillas de 3 metros alrededor del patio. ¿Está bien? Que tiene la forma circular. Entonces es una figura cerrada. ¿Sí? Si el perímetro del patio es 48 metros, ¿cuántas sillas se podrán ubicar en el patio? ¿Cuántas sillas se podrán ubicar en el patio? Entonces, la separación entre silla y silla dentro del parque debe ser de 3 metros. Pero el total del parque es 48, o sea, el perímetro del parquecito que tienes es 48. El perímetro sería en este caso 48. Y la longitud unitaria vendría a ser 3. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el número de sillas, que podemos trabajarla como estacas, es igual al número de partes. El número de sillas, que vendría a ser las estacas, lo puedo calcular como el número de partes. Y el número de partes vendría a ser, en este caso, longitud total, que es 48, longitud total, perímetro, sobre la longitud unitaria. En este caso, el perímetro vendría a ser, ¿cuánto? 48, entre la longitud que separa estaca y estaca, silla y silla, que vendría a ser 3. Y 48 entre 3 sería 16. O sea, el número de sillas en este caso sería 16. La cantidad de sillas que se pueden ubicar acá vendría a ser en este caso 16. Ahí está. Tendríamos que ubicar 16 sillas. Nada más, nada más, nada más. Eso tendríamos que resolverlo en el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerda que cuando la figura es cerrada, el número de estacas es igual al número de cortes e igual al número de estacas. El número de partes es igual al número de cortes igual al número de estacas. Vamos a ver ahora un ejemplito. Se tiene un terreno rectangular de 24 metros de largo y 18 metros de ancho. Es dividido en parcelas cuadradas. Acá viene un problema bastante típico en la misión. Un terreno rectangular de 24 metros de largo y 18 metros de ancho. Es dividido en parcelas cuadradas del mismo tamaño. Luego se planta una estaca en cada uno de los vértices de cada parcela. Si la cantidad de parcelas es la menor posible, ¿cuántas estacas se colocaron en total? Te pido el total de estacas. Nos piden la cantidad de estacas. Entonces, es un terreno rectangular de 24 metros, en este caso de largo, y 18 metros de ancho. Y voy a formar en este caso parcelas cuadradas. Ahora, es obvio que esta parcela, como es cuadrada, va a tener una longitud en el largo y en el ancho, D y D. Ahora, como quieres en este caso la menor cantidad de parcelas, entonces esta longitud de cada parcela cuadrada debe ser la máxima posible. O sea, la longitud de esta longitud de la parcela, de una parte de la parcela, es la máxima posible. Pero aparte de ser la máxima, la más grande posible, debe dividir a 24. También este D debe ser lo más grande posible
y debe dividir a 18. ¿Está bien? O sea, acá tenemos que encontrar el menor número de ¿qué? De lo que vendría a ser parcelas. Pero la longitud del largo y el ancho es D y D. No hay ningún problema, pero recuerda que debe ser exacto. Debe ser exacto. ¿Qué quiero decir? Que la longitud, en este caso de D, como es máximo, aparte debe dividir a 24. Y este D, como también debe ser máximo, debe dividir a 18. Entonces, podemos decir acá lo siguiente. Partimos algunas ideas importantes. Ahí están todas las estacas que vamos a ubicar. Del gráfico, podemos decir acá lo siguiente. Del gráfico podemos decir acá lo siguiente. D es el lado de la parcela. No hay ningún problema, ya lo hemos dicho. D debe dividir, debe ser un divisor común a 24 y a 18. ¿Ya? D es un divisor común a 24 y 18. Y además, este D debe ser lo máximo posible. Entonces, lo que voy a calcular de D sería como el máximo común divisor de 24 y 18. ¿Sí? D tendría que ser el máximo común divisor de 24 y de 18. De 24 y de 18. Entonces, ¿cómo sacamos en este caso el máximo común divisor de 24 y 18? En este caso ubicamos 24 y 18 y le sacamos primero mitad, ¿ya? Acá sería 12 y acá sería 9. En común ahora tienen ¿cuánto? Tienen 3. Acá sería 4 y 3. Te das cuenta que no tienen nada más en común. Lo común sería 2 y 3. Y estas dos cantidades las multiplico. O sea, tendría que ser 2 por 3, 6. Entonces, el máximo común divisor en este caso de 24 y 18 sería 6. Los banderines, en este caso de largo, ¿cómo lo calculamos? Ya sabemos que la longitud de es 6, pero ¿cómo calculamos el total de banderines en el largo? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Escucha, por favor. Cuando tengas un problema de esta manera, utiliza, en este caso, tu criterio con líneas abiertas. Calcula toda esta longitud 24 como si fuera una línea abierta. Y calcula el número, en este caso, de estacas, ¿no? De banderines. En este caso, para calcular el número de banderines como si fueran estacas, porque son estacas, se ubican tanto al inicio y al final, sería la longitud total 24 entre la longitud unitaria, que es 6, el número de partes. 24 entre 6 más 1. Entonces, el número de partes sería en este caso 24 entre 6 más 1. Eso sería el total de banderines que tengo en el arco, que sería en total pues 5. Y ahora lo que vas a calcular en este momento es el total de banderines, pues en el ancho. En el ancho. Y para ese motivo vas a calcular de esta manera. Esa longitud que vendría a ser en este caso del ancho es 18. Es de 18. Es de 18. Pero la longitud de cada pedacito vendría a ser 6. Pero como quieres estacas, lo que vas a calcular simplemente es el número de partes más 1. Sería entonces la longitud total 18 entre 6 más 1. Entonces, ¿cuánto sería en total? 4. Entonces, por favor, ¿cuánto sería el total de banderines que vamos a calcular? Sería en este caso la multiplicación tanto de los banderines en el largo y en el ancho en multiplicación. Será 5 por 4, sería tranquilamente 20. Entonces, el total de banderines que tengo que ubicar para poder cercar las parcelas cuadradas serían 20 banderines. Ahora, otra idea también importante y viene a veces en la admisión es cómo calculas el número de parcelas. El número de parcelas. ¿Cómo calculas el número de parcelas? En este caso, el número de parcelas se calcula de la siguiente manera. Utiliza la cantidad de partes que hay en el ancho y en el largo. 24, ¿cuántas? 24 entre 10. Sería 24 entre 10, 24 entre 6. ¿Sí? Multiplicando con la cantidad que hay en el ancho. Sería 18 entre D. 18 entre 6. 18 entre 6. Acá sería 24 entre 6 sería 4. 18 entre 6 vendría a ser 3. El total entonces sería 12. 12 parcelas cuadradas. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Vamos a ver. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta, acá podemos juntar el total de parcelas. Mira, cada pedacito, si te das cuenta, cada pedacito acá, te darías cuenta, perdón.
La longitud D vendría a ser de 6 unidades. Eso lo hemos descubierto. Tengo que utilizar el lápiz. Ya está. Acá vendría a ser 6. Acá es 6 también. 6 y 6. 6 por 4, 24. Acá también son 6. 6, 6 y 6. 6 por 3, 18. Y entonces el total de parcelas lo podemos calcular. Sería acá 1, 2, 3, 4. Está muy feo ese color, no sé lo que. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Entonces se puede calcular que el número de parcelas vendría a ser ¿cuánto? 12. Ahí está. Entonces se puede calcular lo que estábamos diciendo. ¿Sí? El número de estacas, como hemos visto hace rato, vendría a ser 20. Pero también podemos calcular dentro del problema el número de ¿qué? El número de parcelas. ¿Está bien? Ten bastante cuidado. Hemos hecho esa observación porque seguro va a haber problemas parecidos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a los temas particulares. Ya hemos visto problema de corte y estacas. Ahora vamos a ver problemas, en este caso, de pastillas. Problema de pastillas. En estos problemas se observa con regularidad un tiempo al tomar pastillas. Representación gráfica. Es obvio que respecto a lo que vendría a ser las pastillas, vamos a tomar el tiempo. Y el tiempo es una línea abierta. Entonces acá hay que tener bastante cuidado. Imagínate que tomas N pastillas cada T horas. Ahí está el inicio, tomas tu primera dosis de pastillas, N pastillas, después de 3 horas, vuelvas a tomar N pastillas, después de otras T horas, otras N pastillas, así hasta terminar el tratamiento. Ahora, si te das cuenta, acá el tiempo entre pastilla y pastillas es de T horas, o sea, el tiempo total que va a durar el tratamiento también debe estar pues en horas. Acá estoy diciendo que el tratamiento dura X horas. Ahora, esto puede cambiar, ¿no? De repente puedes tomar el tratamiento cada 2 días, una pastilla es tan fuerte que lo tomas cada 2 días. Y bueno, el tiempo total también debe darse en días, o sea, tienes que interpretarlo. ¿Está bien? Las unidades tanto de entre pastilla y pastilla y el tiempo total deben ser la misma. O sea, el tiempo entre día, entre pastilla y pastilla está en hora, el tiempo total en horas. Si el tiempo entre pastilla y pastilla está de repente en días, bueno, el tiempo total debe estar en días. Entonces, te das cuenta que este tipo de problema está dado pues como estacas. Solamente de que en cada estaca van a haber n pastillas. Entonces va a ser casi parecido. En este caso, el número de pastillas será primero calcular el número de estacas. Pero el número de estacas, ¿cómo lo calculo? La longitud total, que en este caso es X, entre longitud unitaria, que vendría a ser T más 1. El número de estacas vendría a ser en este caso la longitud total X mayúscula sobre T más 1. Eso sería en este caso el número de ¿qué? El número de estacas. Pero en cada estaca voy a tomar N pastilla. O sea, esta cantidad por cuánto? Por N. Eso sería entonces la fórmula. O sea, en cada estaca me estoy tomando N pastillas. Un ejemplo práctico, un ejemplito para poderlo ver sería el siguiente. Dice, un médico recomendó a Camila tomar vitamina, 2 pastillas cada 8 horas durante una semana. ¿Cuántas pastillas tomó en total? ¿Cuántas pastillas tomó en total? En este caso, te das cuenta que recomendó que tome 2 pastillas cada 8 horas. O sea, voy a tomar 2 pastillas cada 8 horas. Entonces, todo mi tratamiento debe estar en horas. Pero resulta que es una semana. Ahí está, 2 pastillas, después de 8 horas otras 2 pastillas, después de 8 horas otras 2 pastillas, hasta acabar el tratamiento con 2 pastillas. Pero todo el tiempo va a tomarse ¿cuánto? Se va a tomar todo esto durante una semana. Una semana sería en este caso 7 días. Pero 7 días será cada día de 24 horas, 7 por 24. O sea, el total vendría a ser 24 horas. Está el 24 horas. Y tiene que tomar 2 pastillas cada 8 horas. Entonces, el número de pastillas sería de la siguiente manera. Primero calculo el número de estacas. La longitud total entre la longitud unitaria más 1. O sea, 7 por 24 sobre 8. ¿Sí? La longitud total, 7 por 24 horas entre la longitud unitaria, que es 8 horas, más 1. Pero esto vendría a ser las estacas. Y en cada estaca, ¿cuántas pastillas me tomo? Me tomo 2 pastillas por 2. Al operar esto, la cantidad sería 44.
O sea, el total de pastillas que voy a tomar durante el tratamiento sería en este caso de 44 pastillas. Ahí está. Esa sería la forma de cómo interpretar estos problemas de pastillas. Clásico también en exámenes de admisión. Problema de pastillas. ¿Está bien? Camila tomó un total de 44 pastillas durante todo el tratamiento. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? La última parte que vendría a ser el problema de disparos. Ahora, acá hay que tener bastante cuidado, porque dependiendo del arma que tengas, el tiempo entre disparo y disparo va a ser distinto. ¿Está bien? O sea, cuando tengas armas diferentes, el tiempo entre disparo y disparo en cada arma va a ser distinto. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, los disparos también lo vamos a calcular como si fueran estacas, ¿sí? Como si fueran estacas. Y vamos a utilizar un tema bastante recurrente que vendría a ser el problema, en este caso, de campanadas, muy parecido a este problema. Dice, en estos problemas se observa una regularidad de tiempo que realiza los disparos. En este caso, recomendación gráfica, en un arma está el primer disparo, pasa un tiempo, el tiempo entre bala y bala, ahí está un segundo disparo, es el tiempo entre disparo y disparo. Después, el tiempo entre disparo y disparo sabemos que eso debe ser constante. Después, el tercer disparo en el mismo tiempo y así. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar muy bien el tiempo que hay entre disparo y disparo. Acá, como te has dado cuenta, también se está basado en tiempo y acá tendríamos el total de horas. Entonces, el número de disparos será en este caso el tiempo total entre el tiempo unitario más 1, porque es un problema de estacas. Tendría pues X horas, el tiempo total, entre el tiempo entre disparo y disparo, que vendría a ser 3 horas más 1. Entonces, esa sería la fórmula. Pero hay que tener un poquito de cuidado acá, porque cuando te hablan de problema de disparos, el tiempo que hay entre disparo y disparo, por lo general es fracción, o sea, un quinto, un séptimo, un noveno, un doceavo. En este caso, la particularidad es que el tiempo entre disparo y disparo es bastante rápido, ¿no? Sí, es bastante rápido. O sea, el intervalo de tiempo, el valor del intervalo va a ser pequeño, o sea, un quinto, un medio, 1/10 en segundos. ¿Está bien? Entonces, el tiempo que hay entre disparo y disparo hay que tomarlo, a veces viene en este caso como si fuera un valor en fracción. Entonces, también se cumple lo siguiente, que el número de intervalos, porque hay una cantidad de intervalos, es igual al número de disparos menos 1. Entonces, para poder trabajar de una forma mejor problema de disparo, vamos a emplear un cuadro de la siguiente manera. Digamos que en esquema práctico, para este tipo de problemas se utilizará un cuadro, semejante al de campanadas. Digamos, el número de disparos, el número de intervalos y el tiempo total. Obvio que te das cuenta que si tengo 4 disparos, habría 3 intervalos. Analiza ahora, si te das cuenta, estoy seguro que sí, analiza ahora lo que vendría a ser en este caso 3 disparos. Si analizas 3 disparos, tan solo puedes ver 2 intervalos. ¿Está bien? Tan solo puedes ver 2 intervalos. Si analizas en este caso dos disparos, estarías viendo tranquilamente ¿qué cosa? Un intervalo. ¿Está bien? O sea, el número de disparos y el número de intervalos se relacionan en uno menos. Entonces, si tengo en este caso una cantidad de disparos, el número de intervalos será uno menos. Y ahora, este número de intervalos, si tú le multiplicas el tiempo que hay entre disparo y disparo, te daría pues el tiempo total. El número de disparos menos 1 te da el número de intervalos. Y el número de intervalos por el tiempo que hay entre disparo y disparo, que por lo general es fracción, te da el tiempo total. Esto es lo que tenemos que trabajar en problema de disparos. Vamos a ver un ejemplito sencillo para poder ya descansar y pasar luego a la práctica. Te dice acá lo siguiente entonces. Te dice acá lo siguiente. Borramos. Ahí está. Te dice, una ametralladora realiza 18 disparos en 51 segundos. ¿Cuánto tiempo demorará en realizar 31 disparos? Entonces, nos piden tiempo que demora en realizar 31 disparos. Entonces, por dato, hay un cuadro que vendría a ser número de disparos, número de intervalos y el tiempo total. Número de disparos, el número de intervalos y el tiempo total. Observa que estamos analizando tan solo un arma. O sea, el tiempo entre disparo y disparo es el mismo en esta arma. Si hubieran dos armas, el tiempo entre disparo y disparo entre ambas
puede ser diferente. No puedes considerar directamente que son iguales. Si hubieran tres armas, el tiempo entre bala y bala, o entre disparo y disparo, de cada arma debe ser diferente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, para el problema te dicen que con 18 disparos, el número de disparos y el número de intervalos sería uno menos. Y el número de intervalos, por el valor o el tiempo que hay entre disparo y disparo, da el tiempo total. El número de disparos, si le restas uno, te da el número de intervalos. Y si a este número de intervalos le multiplicas el tiempo que hay entre disparo y disparo, te daría el tiempo total. Entonces te dice que hay 18 disparos y demoré 51 segundos. ¿Cuánto tiempo demorará en realizar 31 disparos? ¿Cuánto tiempo demoraré? Entonces, si tengo n disparos menos 1, te daría en total 17 en este caso, intervalos. Y 17 por cuánto te daría 51 segundos. 17 por cuánto sería 17 por cuánto, 17 por 3. ¿Está bien? Como estamos hablando de una sola arma, es obvio que el tiempo entre disparo y disparo en esta arma va a ser el mismo. Entonces, como ya sé que el tiempo entre disparo y disparo es 3 segundos, ahora voy a analizar lo que te piden. Con 31 disparos, habrán entonces una cantidad de intervalos que es 30. Pero si hay 30 intervalos, el valor del intervalo o el tiempo que hay entre disparo y disparo sería 3. 30 por 3 sería entonces 90. El tiempo total vendría a ser de 90 segundos. O sea, para dar 31 disparos, demorará 90 segundos. ¿Está bien? Sí, muchachos, esos problemas los vamos a analizar tranquilamente en la clase de hoy con los problemas, en este caso, dirigidos. Son 8:53, muchachos. ¿Qué tal si nos damos un tiempito hasta las 9 para poder volver y resolver los problemas? ¿Les parece bien, chicos? Díganme, por favor, ¿les parece bien? Volvemos a las 9 para poder tranquilamente ya resolver los problemitas que tenemos. Tómese de repente ahí un café, una cocoíta y volvemos en este caso para ya comenzar un poquito más de repente la primera hora es la más pesada, pero vamos a ya comenzar con la parte práctica. Entonces, 9 en punto, volvemos, chicos, ¿sí? Es un buen descansito.
Bueno, chicos, vamos a seguir con la clase. Vamos a ver, espero que se haya dado un buen descansito. Ahora sí vamos a trabajar los problemas, ¿no? Sí, los primeros problemas están bastante fáciles, pero a partir del quinto ya se ponen un poquito más pesados. Así es que vamos a tomar bastante atención, ¿ya? Entonces, vamos a los problemas que vendrían a ser, en este caso, razonamiento matemático, frecuencia de sucesos. Vamos al problema número uno. Vamos al problema número uno, que indica acá lo siguiente. Si tiene una barra de metal de 91 centímetros de largo, que será dividida en trozos de 7 centímetros cada uno. ¿Cuánto es el costo de cada corte si el total del monto fue de 120 y si no se juntó ni se alineó la barra no se alineó ni se juntó la barra en ningún momento? Entonces, en este caso te piden cuánto es el costo de cada corte, ¿no? Y se tiene una barra de metal de 91 centímetros y pedacitos que se van a formar es de 7 centímetros. O sea, yo puedo encontrar el número, en este caso, de partes. Entonces, vamos a ver. Te piden el costo de cada corte, pero te dicen que en total hay una longitud de 91 centímetros y voy a cortar cada espacio de 7. Entonces, para saber cuántos cortes he utilizado, lo que tengo que buscar es el número de partes. Pero el número de partes es la longitud total, que sería 91, entre la longitud unitaria, que es 7. Sí, acá lo ponemos, la longitud total entre la longitud unitaria menos 1 sería el número de cortes, ¿no? Pero a nosotros nos importa el número de partes, la longitud total entre la longitud unitaria. Entonces, esa cantidad de cortes sería la longitud total, que sería 91, entre la longitud unitaria, que es 7, pues los cortes serán 1 menos, ahí está. Y resulta que 91 entre 7 te da pues 13, y 13 menos 1 te da 12. O sea, el total de cortes que he realizado serían 12. Entonces, el total de cortes que he realizado es 12. Pero resulta que me cobran por cortarlo, y el total de dinero que me han cobrado es 120. 120 por 12 cortes. Me han cobrado 120 por 12 cortes. Esto quiere decir entonces que cada corte estaría valiendo pues 10 soles, ¿no? ¿Sí? Esa sería pues la respuesta. Cada corte me estaría costando tranquilamente 10 soles. Entonces la clave para el problema 1 vendría a ser la C. ¿Está bien, chicos? ¿Se puede entender? ¿Se puede entender el ejemplo 1 o el problema 1? ¿Se puede entender sin problema, muchachos? Por favor, confírmame por chat. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Andrea, Danilo, muchas gracias. Entonces, tómale foto. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al siguiente problema. Te dice acá lo siguiente. Te dice, a lo largo de un pasaje se desean plantar árboles cada 6 metros, de tal modo que también se ubique un árbol en cada extremo. ¿Sí? Además, el pasaje tiene una longitud de 138 metros. ¿Cuántos árboles serán necesarios? De nuevo, a lo largo de un pasaje se desean plantar árboles cada 6 metros, de tal modo que también se ubique un árbol en cada extremo, o sea, al inicio y al final. Además, el pasaje tiene 138 metros, o sea, te dan la longitud total, que es 138 metros, y el espacio unitario, o la longitud unitaria, que vendría a ser de 6 metros. Porque cada pedacito, cada parte sería una longitud de 6 metros, y el total es 138, o sea, tengo el número de partes. Pero los árboles, en este caso, te harían como si fueran estacas. O sea, árboles serían comprendidos como estacas. Y las estacas es el número de partes más 1. Entonces vamos a ver la gráfica para poderlo trabajar. Entonces, resulta de que hay ahí un campo y de 138 metros y voy a plantar árboles cada 6 metros. La pregunta es cuántos árboles voy a plantar. Pero esa cantidad de árboles que lo interpreto como estacas dependen netamente de qué. Dependen de lo que vendría a ser, en este caso, la longitud total y en la longitud unitaria. Entonces, recordemos que el número de estacas es la longitud total entre la longitud unitaria, o sea, el número de partes más 1. Entonces, el número de árboles sería 138 metros entre 6 metros más 1. 138
entre 6 vendría a ser 23 y más 1 sería 24. Esos 24 me indican el número de árboles. El número de árboles, por ende, tendría que ser 24. Ahí está. También estaba bastante sencillo este ejemplito 2. ¿Sí? Estaban respecto a lo que vendría a ser línea abierta. Lo que vendría a ser líneas abiertas. ¿Está bien? Líneas abiertas. Tómale fotito, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Te dice, se tiene un terreno rectangular cuyo largo mide 24 metros y ancho 12 metros. Se desea colocar postes cada 3 metros uno del otro en todo su perímetro. O sea, yo quiero encontrar en este caso las estacas alrededor o los postes alrededor de su perímetro. No te digo en ningún momento cubrir o realizar lo que vendría a ser en este caso lo que vendría a ser las parcelas. No te están diciendo en este problema formar parcelas. Ten bastante cuidado y te emociones que quiera buscar parcelas. El problema no te lo indica. Te dice que tiene un terreno rectangular cuyo largo es de 24 metros, ¿sí? Y el ancho es de 12. Y se desea colocar postes cada 3 metros. O sea, yo tengo la figura cerrada y me dan toda su dimensión. Y te pido calcular estos postes en su perímetro. Entonces tengo que calcular cuánto es todo su perímetro. En este caso, acá está el terreno 24 por 12 y voy a ubicar, en este caso, postes cada 3 metros, tiburón. Cada 3 metros. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero la cantidad de postes alrededor, ¿sí? Pero la cantidad de postes en una figura cerrada es igual al número de partes. Entonces, el número de partes, ¿cómo se calcula? Sería el perímetro sobre la longitud de cada parte. En este caso, el número de postes es igual al número de partes y el número de partes es el perímetro entre la longitud unitaria. El número de partes sería la suma del perímetro. Sería 12, 2 veces 12 más 24. Sí, porque es el perímetro. 2 veces 12 más 24. ¿Sobre cuánto? La longitud unitaria que entra a ser 3. Si nosotros operamos esto, tendría que ser 24. O sea, el total de postes que voy a ubicar alrededor sería tranquilamente 24. Y esa sería la respuesta para el problema número 3. Creo que hasta ahí no ha habido problema, muchachos. Hasta ahorita tan solo hemos reemplazado fórmulas nada más. Hemos reemplazado fórmulas hasta el momento. Creo que no ha habido mucha dificultad hasta acá. ¿Sí? Hemos tan solo reemplazado fórmulas. ¿Sí? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Tómale fotito. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Ya está. Ya está. Se dice acá lo siguiente. Se realizaron 4 cortes. Acá, ese problema sí está un poquito más interesante. Se realizaron 4 cortes a un aro. Con cada parte se formó un aro correspondiente, para luego volver a realizar 4 cortes a cada uno. Y finalmente realizar 4 cortes a cada parte. ¿Cuántas partes se obtuvieron al final? ¿Cuántas partes se obtuvieron al final? Eso es lo que te dice. Se multiplica por 2 por el perímetro. Claro, claro, Sandra, así es. Se multiplica por 2 por el perímetro, porque recuerda que es la suma del ancho y el largo. ¿Sí? Entonces la longitud, acá sería 24 arriba una vez, 24 abajo dos veces. 12 en un lado y otra vez 12 al otro lado. En total sería 2 veces 12 más 24. Está muy bien. Entonces vamos al problema siguiente. Te dice, se realiza 4 cortes a un aro. ¿Sí? Con cada parte se formó un aro correspondiente para luego volver a realizar 4 cortes a cada uno. Y finalmente realizar 4 cortes a cada parte. ¿Cuántas partes se obtuvieron al final? Entonces, este problema sí es bastante entretenido. He tenido unas observaciones con lo que vendría a ser otras aulas. Así que, por favor, prestemos atención. De ahí saca lo siguiente. Nos piden cuántas partes se obtuvieron al final. ¿Cuántas partes se obtuvieron al final? En este caso, el enunciado. Tengo un aro. Ahí está el aro.
Y a este aro se realizan 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Y de estos 4 pedacitos voy a formar ahora 4 aros. Con cada parte se formó un aro correspondiente. Entonces hay 4 partes, esos 4 cortes formaron 4 partes, y estas 4 partes formaron en este caso 4 pequeños aros. 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir entonces? Que este aro que estamos analizando al inicio ya no está. Ya no está, ya no está. ¿Pero por qué ya no está? Porque te vuelvo a repetir que en este caso, te vuelvo a repetir porque con este aro se han formado 4 aros pequeños. ¿Estamos de acuerdo? El aro grande ya no está, porque con ese aro se realizaron 4 cortes y con esos 4 cortes se formaron 4 aros pequeños. Ahora, de estos 4 aros, voy a realizar a cada uno 4 cortes. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Hay 4, hay 4 y hay 4. La pregunta que te hago es puntual, Tigre. La pregunta que te hago es puntual. ¿Cuántas partes en total tengo? ¿Cuánto sería el total de pedacitos que tengo? Cada uno me forma 4. Acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4 y acá hay 4. ¿Cuánto sería el total de pedacitos que tengo? Tendría en total 16 partes. Dime, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Por favor, dígame. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Recuerda que era pues 4 aros y ahora estos 4 aros le realizo cada uno 4 cortes. Entonces me realizo por cada aro son 4 partes. En total sería 16 partes. Hasta ahorita tengo 16 partes. ¿Sí? De estas 16 partes, a una de ellas, a cada una de ellas, ahí está, a cada una de ellas, le voy a hacer ¿cuánto? Le voy a hacer 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Recuerda que esta operación lo voy a realizar 16 veces. ¿Pero por qué 16 veces? Porque son 16 partes. Dime, en esta nueva jugada, ¿cuántas partes te originan? Bueno, ¿cuántas partes te originan? Recuerda que cuando has cortado se convierte en una línea abierta. Como has realizado 4 cortes, tendrías ¿cuántos? 5 partes. ¿Sí? 5 partes. ¿Estamos de acuerdo, chicos, por ahí? Y esas 5 partes, ¿cuántas veces se van a resolver o cuántas veces se van a realizar? Se van a realizar 16 veces. Y 16 por 5 sería en este caso, ¿cuánto? 80 partes. Sería 80 partes. Entonces, el total de partes que voy a generar sería pues 80. Te repito por acá. Era un aro, realizamos 4 partes, a cada parte le hice 4 cortes, ¿sí? Tendría 16 partes, y a cada pedacito le voy a hacer en este caso 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Y si le genero 4 cortes, tendría 5 partes. Pero esas 5 partes, ¿cuántas veces la vas a generar? 16 veces. En total sería 15, 5 por 16, sería en total 80. O sea, el número de partes para este problema sería pues 80. ¿Se entendió, muchachos? Por favor, dígame, ¿se entendió? Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Se entendió? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Tómale foto. Tómale foto. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vamos ahora a ver este problema que también es muy parecido a lo que hemos hecho en la parte teórica. Ya vienen los problemas un poquito más pesados. Te dice, se desea dividir un terreno rectangular cuyas dimensiones son 186 y 162 en parcelas cuadradas, para lo cual se coloca estacas en cada uno de los vértices de las parcelas. ¿Cuántas estacas se necesitarán colocar en total como mínimo? O sea, yo quiero la mínima cantidad de estacas. Si yo quiero la mínima cantidad de estacas, entonces las parcelas cuadradas deben ser las más grandes posibles. Ahí planteamos la misma idea de la teoría. Vamos a ver.
¿Cuántas estacas se necesitarán como mínimo? Entonces, el enunciado, en este caso, pues tendríamos que las dimensiones del rectángulo sería 186 de largo y 162 de ancho. Ahí está. Y resulta que voy a formar parcelas cuadradas. Pero resulta que las dimensiones de estas parcelas cuadradas, ¿sí? Es de longitud D. Este D tiene que dividir a 186 exactamente, y el D también tiene que dividir a 162. El D tiene que dividir a 186 y debe dividir a 162. Y como quiero la menor cantidad de estacas, o sea, esta longitud de la parcela debe ser lo más grande posible. Entonces, como quiere la menor cantidad, en este caso de estacas, entonces este D debe ser el máximo común divisor de 186 y 162. D debe dividir a ambos y también debe ser lo máximo posible. Dicha separación máxima debe ser exactamente divisible o debe dividir exactamente ¿a quién? A lo que vendría a ser en este caso 162 y 186. Se calcula de la siguiente manera. Entonces, el máximo común divisor de 162 y 186. Ahí está. Recordemos cómo calculamos el máximo común divisor. Le tenemos que dividir en común a todos. 162 y 186 al ojo pueden tener mitad. Sería 81 y 93. Le podemos sacar tercia. Sería 27 y 31. ¿Le podemos sacar tercia de nuevo? No, ya no le puedes sacar tercia porque 31 no tiene tercia. O sea, el máximo común divisor de 162 y 186 te darías cuenta que es 6. ¿Sí? Porque 27 y 31 ya no tienen nada en común. Entonces, el máximo común divisor sería en este caso 6. Ahora la pregunta que se hace y ahora qué voy a resolver. Pues en este caso, el número de estacas en el largo se calcula como si fuera una línea abierta. O sea, longitud total, que es 186, entre longitud unitaria más 1. O sea, calculo el número de estacas en una línea abierta en el largo. Sería 186 entre 6 más 1. Y esto sería pues 32. Y en el ancho voy a calcular en este caso igual el número de estacas como si fuera línea abierta. Sería en este caso en el ancho sería 162 entre 6 más 1, que vendría a ser en total 28. Como tengo 32 y tengo 28, entonces la pregunta sería que el número de estacas que voy a ubicar sería la multiplicación de ellos dos. 32 por 28, en total te daría pues 896. O sea, el total de estacas que tengo que ubicar yo para formar parcelas cuadradas y ubicar pues estacas lo menor posible sería pues 896, que sería nuestra clave avioncito. Sería en este caso una nueva idea para poder resolver los problemas, ¿no? Sería un problema muy parecido a la parte teórica que hemos trabajado. Sería muy parecido a la parte teórica. ¿Sí? Tómale fotito, por favor, chicos. Tómale fotito, tómale fotito. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vamos ahora a resolver lo que vendría a ser el problema número 6. Vamos al problema número 6. Te dice, se tiene una regla de... Acá sí tenemos que tener, profe, si hubiese máximo posible sería... no. Ten bastante cuidado de tratar de confundir ideas. Recuerda que todo el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor depende de la interpretación del problema. Acá el D te das cuenta de que debe ser lo más grande posible y además debe dividir a 186 y 162. ¿Sí? Lo máximo posible. ¿Está bien? No vayas a pensar que de repente si te pido lo mínimo voy a ubicar el mínimo como múltiplo. No, ten bastante cuidado. No se realiza de esa manera. ¿Está bien? El máximo común divisor viene del desarrollo de donde D vendría a ser esta cantidad que dividía 186 y dividía 162 y también pues este caso de lo máximo posible. Acá sacamos el máximo común divisor. ¿Está bien? El mínimo común múltiplo viene en la siguiente idea para poder reconocerlo.
Te dice acá lo siguiente. Mira, por favor. Acá sí es un problema tipo admisión, tipo prea. Esa es una pregunta bastante conocida. Te dice acá lo siguiente. Se tiene una regla de madera sin marcas. A un lado se le hacen 29 marcas de forma que la que queda dividida en partes iguales, tal que queda dividida en partes iguales. Al otro lado se le hacen 19 marcas, de forma que la regla queda dividida en partes iguales. Finalmente se harán corte por todas las marcas. ¿Cuántos cortes se realizan? Entonces, en el problema te darías cuenta de que voy a realizar marcas en un lado y en otro lado de la regla. Está bien. Pero dime, si tú haces una marca, a una regla le haces una marca, ¿cuántas partes tienes? 12 o no, ¿sí? Si a una regla le haces una marca, tendría dos partes. Si a una regla le haces dos marcas, tendrías tres partes. Ah, ya. Entonces, por ahí ya sacamos cómo es la jugada. Vamos entonces a ver. Resulta que pasa lo siguiente. ¿Cuántos cortes se realizarán en total del enunciado? La regla de madera, primero voy a hacer 29 marcas, ¿sí? Entonces voy a marcarla cada A centímetros. Ahí está el primer corte, segundo corte, tercer corte. Cada corte, cada pedacito mide A centímetros. Pero la pregunta es la siguiente. Has hecho 29 marcas. Si has hecho 29 marcas, ¿cuántas partes tendrías? ¿28 o 30? Si tienes 29 marcas, ¿cuántas partes tendrías? ¿28 o 30? Tendrías 30 partes. 30 partes, ¿no? Y dime, cada parte, ¿cuánto de longitud es? Cada parte vale de longitud A. Cada parte es de longitud A. Entonces habrá 30 partes y la longitud total será de 30A. ¿Por qué? Porque cada pedacito vale A. Como hay 30 partes, entonces cada partecita vale A, el total sería 30A. Ahora, al otro lado se le hacen 19 cortes, 19 marcas. Primera marca, segunda marca. Dime, hago 19 marcas, pero te has dado cuenta que ahora la longitud va a ser de B en B. Cada pedacito que formo vendría a ser de una longitud B. La pregunta que se hace ahora es, si tengo 19 marcas, ¿sí? ¿Cuántas partes tendría? Si tengo 19 marcas, ¿cuántas partes tendría? Tendría entonces 20 partes, ¿sí? Tendría 20 partes, 20 partes. ¿Estamos de acuerdo? Pero cada parte vale B centímetros. Cada parte vale B centímetros. Como cada parte vale B centímetros, entonces la pregunta será, ¿cuánto será la longitud total? La longitud total sería 20B. Por favor, hasta ahí se entiende, chicos, porque es la primera parte de la clase, o primera parte del problema. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Por favor, dígame, ¿se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna consultita? Recuerda que son 29 marcas, tendría 30 partes. Tiene 19 marcas, tiene 20 partes. Pero cada parte de la de arriba vale A, o sea, el total sería 30A. Y abajo cada partecita vendría a ser B, entonces el total sería 20B. Entonces, como la longitud de la regla es la misma, tendríamos que decir acá que 30A es igual a 20B. 30A es igual a 20B. Le sacamos el 0 y para poder trabajarlo de una forma más abreviada, podemos decir de que A, para que esta multiplicación cuadre, A debería ser 2 y B vendría a ser 3. ¿Estamos de acuerdo? A le llamo 2 centímetros y a B le llamo 3 centímetros. ¿Está bien? Ahora, tenemos que observar lo siguiente. ¿Para qué motivo has hecho esto? Porque va a haber, en este caso, si tú te das cuenta, va a haber marcas, marcas. Y puede ser el caso que haya marcas que coincidan. Si hay marcas que coinciden, si hay marcas que coinciden, a un solo lado no le vas a hacer dos cortes, ¿sí? A una parte cortada no lo vas a cortar dos veces, pues tan solo lo vas a cortar una vez. Entonces, cuando haya coincidencias, tienes que quitar una, porque tan solo es necesario un corte, no dos. Está bien, entonces tenemos que ver en qué líneas hay coincidencia. Porque cuando hay líneas de coincidencia, estás cortando dos veces el mismo lado y eso no es posible, pues.
Entonces, para eso nos sirven estas longitudes. En este caso, se harán cortes en todas las marcas. Ahora lo que vamos a plantear acá sería lo siguiente. ¿En qué momento coinciden, en este caso, las marcas? Si te das cuenta, él está de 2 en 2, de 2 en 2, y B está de 3 en 3. Si te das cuenta, A está de 2 en 2, 2, 2 y 2, y el otro está de 3 en 3. Dime, por favor, tú eres bastante hábil. ¿En qué marca coinciden? Ah, coinciden. ¿Coinciden cada cuánto? Cada 6 centímetros. O sea, acá voy a encontrar el mínimo común múltiplo que alberga ¿quién? Al 2 y al 3. ¿Está bien? Entonces, los corres coinciden, en este caso, en el mínimo común múltiplo, en este caso, de 2 y 3. Y el mínimo común múltiplo de 2 y 3, tranquilamente, sería el valor de ¿cuánto? El valor de 6. Entonces, las marcas van a coincidir cada 6, en este caso, 6 centímetros, entre comillas, cada longitud de 6. Entonces, vamos a ver cuántas líneas coinciden. Para ver cuántas líneas coinciden, vamos a ver lo siguiente. La longitud total, que vendría a ser 60, ¿sí? 60, entre la longitud unitaria o la longitud que coinciden, que en este caso sería 6, y como quiero las marcas que serían como corte, le restamos 1. En este caso, las líneas que coinciden serían 9. O sea, habrían 9 líneas que coinciden. Pero recuerda que el número de marcas me indican cortes. Como hay acá 29 marcas y acá hay 19 marcas, la suma será 29 más 19 en cortes. Porque ahí voy a cortar. Pero va a haber cortes que van a coincidir. Los cortes que van a coincidir vendrían a ser 9. Y esos coincidencias le estoy restando. Sería entonces menos 9. Sería 29 más 19, 29 cortes más 19 cortes menos 9 coincidencias. En este caso el resultado tendría que ser 39. Y el resultado en este caso serían 39 cortes. ¿Por qué hemos quitado los cortes que coinciden? Porque un solo lado no lo vas a cortar dos veces. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el número, en este caso de cortes, que hemos realizado serían pues 39 en total. Hemos restado, en este caso, las coincidencias. Hemos restado las coincidencias. Ya está. Tómale foto, tómale foto. Ya está. Vamos ahora a la pregunta número 7. ¿Sí? Vamos a la pregunta 7. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aonito toma dos tipos de vitamina para recuperar sus energías. Del primer tipo, toma una pastilla y media cada 3 horas y media. Y del segundo tipo, toma media pastilla cada 4 horas y media. ¿Cuántas pastillas tomará durante la semana? ¿Sí? ¿Cuántas pastillas tomará durante la semana? Considere que inicia tomando ambos tipos. Nos piden cuántas pastillas tomará durante la semana y media. Entonces, del enunciado. Recuerda que hay dos tipos de pastilla, ¿sí? Del primer tipo, toma una pastilla y media cada 3 horas. Bueno, ya está. Y del segundo tipo, toma media pastillas 4 horas y media. ¿Cuántos días tomará durante una semana y media? ¿Cuántas pastillas tomará durante semana y media? Considere que inicia tomando ambos tipos. Entonces, vamos a ver del primer tipo. Del primer tipo va a tomar una pastilla y media, 1,5 pastillas. Pero el tiempo que va a trabajar vendría a ser 3 horas y media, o sea, 3,5 horas, 3 horas y media. Después, en este caso, toma pastilla y media, después de 3 horas y media, otra vez pastilla y media, así hasta el final. Pero resulta de que cuánto tiempo voy a tomar la pastilla. Eso depende del tiempo que tenemos que trabajar o el tratamiento, que en este caso sería semana y media. En este caso, una semana corresponde a 7 días.
Media semana sería 3,5 días, ¿sí? Una semana son 7 días, media semana sería 3,5 días, semana y media sería en este caso 10,5 días. ¿Estamos de acuerdo? Semana y media sería 10,5 días. Eso es lo que podemos plantear. Una semana es de 7 días, media semana es de 3,5 días y una semana y media es de 10,5 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa semana que es 10,5 días, lo tenemos que pasar a horas. Pero recuerda que las horas son de 24. O sea, podemos nosotros plantear 10,5 días, pero un día es de 24 horas, 10,5 por 24. En este caso sería 252 horas. El total del tiempo que voy a trabajar durante este tratamiento de pastilla y media cada 3,5 horas vendría a ser de 52, en este caso, horas. Entonces, primero calculo las estacas, que sería la longitud total entre la longitud total entre la longitud total entre la longitud unitaria, el tiempo que hay entre pastilla y pastilla, más 1. Entonces, el número de pastillas sería el tiempo total, 252, entre la longitud que hay entre pastilla y pastilla, que es 3,5, más 1 para poder identificar las estacas, y acá por la cantidad de pastillas que tomo en cada estaca, que sería 1,5 pastillas. Al resolver todo esto, tendríamos como resultado 109,5, ¿sí? 109,5. O sea, del tipo 1 voy a tomar 109,5 pastillas. Ahora, del tipo 2, en este caso, voy a tomar media pastilla, pero cada 4 horas y media, cada 4,5 horas. Voy a tomar media pastillas, después de 4 horas y media, otra media pastilla, después de otras 4 horas y media, otra pastilla, así. Pero cuántas pastillas o durante cuánto tiempo voy a tomar esta condición o de esta forma? Sería durante una semana y media, que vendría a ser en total 252 horas. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿cómo calculo el total de pastillas? Primero identifico a todo como estacas, que sería longitud total, 252 horas, entre la longitud unitaria, que es 4,5 horas, más 1. Eso sería el total de ¿qué? De estacas. Pero por cada estaca, por cada puntito, voy a tomar media pastilla, 0,5 pastillas. Y en total vendría a ser 28,5. 28,5. En este caso, para poder ver esta jugada, podemos decir, analizar, que la cantidad de pastillas que voy a tomar sería 109,5 más 28,5. 109,5 más 28,5 vendría a ser en total 138 pastillas. O sea, el total de pastillas que voy a tomar de cada medicamento sería 138 pastillas. Entonces, la clave sería pues dadito. ¿Sí? Al toque sería pues dadito. A ver, tómale foto, por favor. Tómale foto, tómale foto. Tómale foto. Tómale foto, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vamos ahora a la última preguntita para poder empezar a hacer el formulario. Te dice, como te dije acá en este problema de disparos, tenemos que analizar que cada arma, el tiempo que hay entre disparo y disparo es distinto. Cada arma tiene diferente tiempo entre disparo y disparo. Y eso es lo que tenemos que analizar en este tipo de problemas. Te repito, en diferentes armas, el tiempo que hay entre disparo y disparo es casi siempre distinto. Y eso nos va a resolver el problema mediante el cuadro para poder hacerlo un poquito más práctico. Digamos, se tiene 3 ametralladoras automáticas. La primera realiza 82 disparos en 9 segundos. La segunda es 106 disparos en 21 segundos. La tercera, 3 disparos en 1 segundo. La primera y la segunda empezarán a disparar simultáneamente y cada una se detendrá cuando complete, en este caso, 46 disparos. ¿Cuántos disparos realizará la tercera si opera desde el último disparo de la primera hasta el último disparo de la segunda? Entonces, esta parte de la pregunta a veces confunde.
Resulta de que dos van a empezar a disparar al mismo tiempo, pero una termina antes y otra termina después. Cuando una termina, entonces ahí empieza la tercera a disparar. ¿Y cuándo acaba? Cuando acabe, pues en este caso, la segunda. Entonces, van a empezar a disparar las dos primeras metralletas, ¿no? Las dos primeras metralletas. Y lo que va a pasar simplemente es que en el intervalo donde una acaba y la otra acaba, en este intervalo de tiempo es donde la tercera va a empezar a disparar. Entonces, la idea es cuánto es la diferencia de tiempo en el que termina la primera y la segunda ametralladora. Si de repente ella acaba en el segundo 5 y ella acaba en el segundo 10, la separación de ellas será de 5 segundos. Esos 5 segundos va a utilizar la tercera para disparar. Otro ejemplo, si de repente nosotros pensamos que la primera demora 20 segundos, y bueno, la primera demora 20 segundos en hacer todos sus disparos, y la segunda demora de repente 14 segundos, la diferencia de ellas, ¿cuánto es? Es 4 segundos. Esos 4 segundos va a utilizar la tercera para poder disparar. Eso es lo que dice pues la pregunta. ¿Cuántos disparos realizará la tercera si opera desde el último disparo de la primera hasta el último disparo de la segunda? Entonces, teniendo eso en mente, voy a desarrollar esto. Se tiene la ametralladora automática, tres ametralladoras automáticas, ¿sí? En este caso, donde hemos visto por teoría que el número de disparos, en este caso, -1 te da el número de intervalos, por el tiempo entre disparo y disparo te daría el tiempo total. Recordando de que por cada ametralladora, el tiempo entre disparo y disparo va a ser diferente. Te repito, que por lo general este tiempo que hay entre disparo y disparo casi siempre es fracción. Casi siempre fracción. Entonces veamos los enunciados. La primera realiza 82 disparos en 9 segundos. La primera realiza 82 disparos en 9 segundos. La segunda, 106 disparos en 21 segundos. Y la tercera realiza 3 disparos en 1 segundo. Ya está. Entonces, lo importante acá es el tiempo que hay entre disparo y disparo. Si te das cuenta, si la primera realiza 82 disparos, su número de intervalos será 1 menos, será 81. Si la segunda da, en este caso, 106 disparos, el número de intervalos será 105. Si la tercera da 3 disparos, entonces el número de intervalos será 2. Ahora, te das cuenta que son diferentes armas, y además el tiempo total es diferente. Entonces tengo que analizar el tiempo que hay entre disparo y disparo. 81, ¿por cuánto te da 9? 81 por cuánto te da 9. 81 por cuánto te da 9 será pues en este caso por 1/9. O sea, el tiempo en la ametralladora 1 entre disparo y disparo será 1/9 de segundo. ¿Está bien? El tiempo que hay entre disparo y disparo de la primera será 1/9 de segundo. La segunda, en 105 intervalos, demora 21 segundos. O sea, ¿cuánto pues será el tiempo entre disparo y disparo? 105 por cuánto te da 21. 105 por cuánto te da 21 será en este caso pues entre 1/5. O sea, el tiempo que hay entre disparo y disparo de la segunda ametralladora será pues 1/5 de segundo. Y creo que el tercero es bastante rápido. Si te das cuenta, en este caso, en 2 disparos, para que demore 1 segundo, el tiempo entre disparo y disparo será medio segundo o 1/2 de segundo. ¿Está bien? O sea, cada ametralladora, en este caso, está o tiene el tiempo entre disparo y disparo diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta parte, chicos? Por favor, díganme si se entendió esta parte. ¿Se entendió, por favor? Esta es la parte más vital de la práctica. Esto, como te digo, si no lo hacemos así, va a salir un gran sistema, grandes operaciones. Por eso hemos reducido en un cuadro. Entonces, ¿cómo se entendió que el tiempo entre disparo y disparo en cada una de las ametralladoras es distinta? Vamos a lo que te piden. La primera y la segunda empezarán a disparar simultáneamente. Cada una se detendrá cuando complete 46 disparos. Entonces, la primera y la segunda van a realizar 46 disparos. Si realizan 46 disparos, o sea, cada una realiza 45 intervalos. Como la primera realiza 45 intervalos, por el tiempo que hay entre disparo y disparo, que es 1/9, te daría el tiempo total.
45 por un noveno sería en este caso 5 segundos. O sea, para realizar 46 disparos, el tiempo que demora es 5 segundos. Mientras que la segunda hace 46 disparos y el tiempo del intervalo en este caso será pues 45. 45 por el tiempo que entre disparo y disparo, que es un quinto, te daría el tiempo total. 45 por un quinto te daría 9. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ambas realizan 46 disparos, una lo realiza en 5 segundos y la otra lo realiza en 9. Uno lo realiza en 5 y la otra lo realiza en 9. El tiempo de separación entre el fin de los disparos es de 4 segundos. ¿Está bien? Ese tiempo que queda de 4 segundos es el tiempo que va a utilizar la tercera para poder disparar. En este caso, como quedan 4 segundos, esos 4 segundos va a utilizar la tercera para poder disparar. Pero como demora 4 segundos, recuerda que el tiempo entre disparo y disparo es medio segundo. ¿Qué cantidad por medio te da 4? ¿Qué cantidad por un medio te da 4? Te daría acá tranquilamente 8. 8 por un medio es 4. Entonces son 8 intervalos. Esto quiere decir que el número de disparos será ¿cuánto? 9, porque 9 menos 1 te da 8. Entonces, en ese intervalo, el número de disparos que ha hecho pues la tercera ametralladora será entonces de 9 segundos. Esa sería pues la respuesta. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Si te das cuenta, la parte operativa la hemos pasado bastante rápido y hemos ido ordenando para poderlo trabajar. En este tipo de problemas, si lo haces de manera usual, por lo general te vas a matar operando. De uno vas a reemplazar a otro. Creo que acá es mucho más ordenado y creo que por ende mucho más rápido. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí serían las preguntas, en este caso, dirigidas. Así serían las preguntas dirigidas. ¿Hay alguna pregunta que le falte, chicos? ¿Sí? Para pasar ya al formulario. ¿Hay alguna preguntita que le falte? ¿Sí? Del 1 al 8. ¿Hay alguna preguntita por ahí, chicos? ¿Está completo todo? ¿Sí, no? ¿Sí? Vamos a demorar mucho tiempo, Rafael. Vamos a demorar mucho tiempo. Vamos entonces. La 1 y la 2. Ya vamos a ver entonces. Vamos la 1 y la 2. Ay, chiquilín, chiquilín, chiquilín. A ver. Ahí está. Vamos a ver un ratito. Ahí está. La 1. Tómale foto, Rafa. Al toque nomás. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a la 2. Profe, en la 4 la cantidad de partes genera también 4 veces. Claro, es que te das cuenta de que en el problema 4 partes de una figura cerrada. Si partes de una figura cerrada, si haces 4 cortes, tienes 4 partes. Eso tienes que entenderlo. Si hablamos de una figura cerrada o hablamos de una figura abierta. ¿Está bien? ¿Me entendiste, mi estimada Brigitte? ¿Sí? Se entiende. Tienes que analizar de dónde parte el análisis, dónde vas a empezar a cortar. Si es una figura cerrada, el número de cortes es igual al número de partes. Si es una figura abierta, ahí va a cambiar. ¿Sí? Vamos entonces a lo que vendría a ser la práctica. Sí, repito nomás, repito. Vamos a hacerlo juntos, no te preocupes, no te preocupes, chiquilín. Ahorita lo hacemos rapidito nomás. Para dar un descansito porque seguro viene otro curso. Uh -huh. Ya está. A ver, chicos. Ya está. Copiar. Por favor, chicos, vamos a hacer las preguntas todos juntos. No se preocupe, por favor. ¿Ya puedes ver el formulario, chicos? Por favor, dígame. ¿Ya pueden visualizar el formulario? Sí, chicos, ya está.
¿Sí? A ver, por favor, te pediría con toda sinceridad que llene los datos, que están ahí para poder, como se dice, tener un registro de de cómo va el aula. ¿Estamos de acuerdo? Datos personales, nombre, apellido, aula. Este reporte no sale hacia hacia su cuestión de notas, ¿no? Su récord académico no viene para nada, pero sí sirve para mí para ver más o menos en qué tendría que mejorar dentro del desarrollo de la clase, ¿sí? Por favor, tómalo de esa manera. Entonces, doy unos 5 segunditos para poder empezar a desarrollar la práctica, ¿sí? Vamos a dar unos 5 segunditos tranquilamente. Un ratito por acá. Tengo el poder por acá. Ahí está. Ya está. Entonces, chicos, vamos a desarrollar la práctica. Vamos a desarrollar la práctica tranquilamente. Se me enredan los cables. Ya está. Por favor, vaya usted llenando su formulario para que no haya dificultad. Ya está. Bueno, en este caso voy a desarrollar el problema número 1, rapidito nomás. ¿Qué dice? Te dice, una varilla de fierro ha sido seccionada en 4 pedazos de largo. Si se hicieron 5 cortes, no, ha sido seccionada en pedazos de 4 centímetros. Si se hicieron 5 cortes, ¿cuál es la longitud de la varilla? Entonces vamos rapidito, tío. Si te dicen que hay 5 cortes, ¿cuánto sería el número de partes? Vamos, sigue. ¿Cuánto sería el número de partes? Si se hicieron 5 cortes, serían 6 partes. Pero cada parte, ¿cuánto vale? 4 centímetros. ¿Sí? La longitud unitaria. ¿Sí? Entonces, recuerda que el número de partes es igual a la longitud total entre la longitud unitaria. Pero el número de partes vendría a ser 6. Y te pido la longitud total. Pero la longitud unitaria te das cuenta que es 4. Entonces podríamos decir que 24 vendría a ser igual a la longitud total. O sea, ¿cuál es la longitud de la varilla? Sería pues 24. ¿Se entendió, chicos? La longitud de la varilla sería 24. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta número 1? Por favor, dígame. ¿Se entendió? ¿Pasó, pasó, pasó? ¿Sí? Estaba fácil, ¿no? ¿Sí? A ver, tómale fotito. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vamos ahora a la pregunta número 2. Te dice, se tiene un rectángulo, un terreno rectangular de 10 metros de ancho y debe ser cercado con 2 estacas cada 5 metros en todo su perímetro. Calcule el largo del terreno. Entonces es una figura cerrada, y ahí hay un criterio diferente, ¿no? Porque el número, en este caso, de estacas, en una figura cerrada, vendría a ser igual entonces a ¿quién? Al perímetro, entre la longitud unitaria. Pero como es un rectángulo cuyo ancho es de 10 y el largo vendría a ser L, y tiene 2 estacas cada 5 metros. Esa sería la longitud unitaria. Entonces el número de estacas vendría a ser 12, el perímetro vendría a ser 2 veces el valor de 10 más L, y la longitud unitaria vendría a ser de 5. ¿Está bien? Le saco mitad a 2, mitad a 12, acá sería 6, acá sería 1. El 5 pasaría a multiplicar, 6 por 5 sería 30, igual valor de 10 más L. 10 pasa a restar, 20 vendría a ser igual a L. 20 sería igual a L, ¿no? Entonces la respuesta sería la segunda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí?
¿Está bien la segunda también? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Está, creo que bastante fácil la pregunta, ¿sí? Está bastante fácil. Marquen, por favor, si en caso tienen dificultad, marquen. Y vamos ahora a la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. Te dice, María toma 2 pastillas cada 8 horas durante 4 días debido a una enfermedad. Si toma todas las pastillas desde el inicio hasta el final, ¿cuántas pastillas consumió? Entonces, una semana sería la longitud total. Una semana son 7 días, pero sería, como todo está en horas, 7 por 24 horas. Y además toma la pastilla cada 8 horas. Cada 8 horas. Cada 8 horas, que vendría a ser la longitud unitaria, ¿sí? Durante 4 días, ¿no? A ver, ¿qué estoy haciendo acá, profesor? A ver, un momentito. No. A ver, profesor, el tomado es de 4 días nomás. A ver, durante 4 días. 4 días, no una semana, 4 días. 4 días, en este caso, de 24 horas. Ahora sí, esa sería la longitud total. Ahora va a tomar las pastillas cada 8 horas. Esa sería la longitud unitaria. ¿Y va a tomar cuánto? 2 pastillas. O sea, primero voy a calcular el número de pastillas. El número de pastillas. Para calcular el número de pastillas, primero pienso como estacas. Sería la longitud total 4 por 24 sobre 8 más 1. Ese sería el total de estacas. Pero en cada estaca, ¿cuántas pastillas tomo? Tomo 2 pastillas por 2. ¿Está bien? Le saco acá octava y octava vendría a ser en este caso 3. 3 por 4, 3 por 4, 12, más 1, 13. 13 por cuánto? Por 2. Y 13 por 2 sería ¿cuánto? 26. O sea, el número de pastillas sería en este caso 26. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? El número de pastillas sería 26. La longitud total es el tiempo de todo el tratamiento, que vendría a ser 4 días a 24 horas por día. La longitud total, o sea, la longitud unitaria, el tiempo entre pastilla y pastilla es de 8 horas. ¿Sí? Más 1, ¿por qué? Porque estoy considerando como si fuera estacas. ¿Sí? Por 2, porque en cada estaca toma 2 pastillas. Bueno, ahí tendríamos, en este caso, las preguntas que tenemos que haber hecho en la práctica. Nos quedan algo un poquito más de 5 minutos. ¿Qué tal si lo tomamos para poder descansar y esperar pues que venga su siguiente profesor? ¿Está bien, chicos? Hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy. Trata, por favor, de repasar constantemente este tema que reiterativamente viene en el examen de admisión. Gracias por haber estado desde temprano. Nos vemos hasta la siguiente semanita. Por favor, recuerda que hoy día acaba la semana. Mañana comenzamos una semana nueva en la academia. Cuídense bastante, chicos. Gracias por participar. Nos vemos hasta la siguiente semanita. Practique, por favor, porque ese es un tema bastante reiterativo en examen de admisión. Profe, ¿revisó el cuestionario de la semana anterior? No me acuerdo, mi estimado Fabricio, pero si hay consultas comenzando la clase la próxima, como que queda la primera hora, me las puedes decir para poder verificarlo. ¿Te parece bien? ¿Sí? Si en caso tenías alguna duda, me la dices a la próxima clase y vemos esa preguntita. Nos vemos, Fabricio, nos vemos, Andrea. Nos vemos, Andrea. Cuídense bastante. Chao, chao. Hasta la siguiente semana.